Marcos 5, 27 al 28. Vamos a hablar sobre la necesidad de la fe, amén. Tocar el manto, Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, amén. Tenemos una necesidad de acercarnos a Dios y eso es la realidad que cada uno de nosotros vivimos, amén. No importa los años inclusive de cristianos que tengamos, si nosotros se nos ocurriría en algún momento alejarnos de Dios, ese es el problema principal que tenemos en nuestra vida, amén. Tenemos una necesidad y que solamente Él va a poder suplirla, amén, en nuestro corazón, en nuestra vida, amén. Cada uno de nosotros podemos sufrir una enfermedad, podemos tener en nuestro corazón culpa, angustia, dolor, falta de perdón, amén. Todo esto nos lleva a vivir una mala vida. Muchas veces vienen enfermedades por culpa de cada una de estas situaciones que vivimos, amén. Vamos a leer Marcos 5, 27 al 28, una historia de una mujer que su fe la motiva a llegar a Cristo Jesús, amén. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decían, si tocare solamente su manto, seré salva. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, te pido que tú te involucres en cada corazón y en cada vida, Señor Jesús. Ayúdanos, danos fuerzas, danos fe, Señor. Renueva, Señor, tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias por todo lo que tú haces. Amén y amén. Como primer punto, quiero hablarte sobre la necesidad de acercarse a Jesús. Amén. Muchas veces nos acercamos con una condición dolorosa a Cristo Jesús. Esta mujer tenía un gran problema. Marcos 5, del 25 al 28, nos explica qué enfermedad sufría. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Amén. La fe de ella fue moverse hasta Cristo Jesús. Sabemos que cuando esta mujer toca el manto, va puesta toda su esperanza en esta acción. Amén. Ella creía que Dios podía hacer algo en su vida. Ella ya había probado con los médicos, había gastado todo su dinero, todos sus recursos. Amén. ¿Cuántas veces nos pasa de poner toda nuestra confianza y nuestra fe en algo que no nos da un buen resultado? Amén. Eso nos trae a nosotros falta de esperanza. Porque ya probamos, ya dijimos, parece que esta era la dirección, pero terminamos frustrados por culpa de no tener los resultados que queríamos. Y ella no tenía esperanza en su vida porque ya había probado con todo. Había hecho de todo y su enfermedad seguía en ese lugar. La palabra esperanza quiere decir confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Amén. Por eso tenemos la necesidad de darle la oportunidad a Dios de ayudarte. Muchas veces no nos damos cuenta, pero si nosotros cerramos nuestro corazón y no les damos la oportunidad a Dios para poder ayudarnos, nos alejamos de Él, Dios nunca va a poder hacer nada en nuestra vida. Amén. Ella, a pesar de haber pasado por todo lo que había pasado, quiso intentar con Cristo Jesús una vez más. Amén. Dice que cuando oyó hablar de Jesús, ella se acercó a Él. Amén. Y en su corazón se predispuso. Si toco solamente su manto, tal vez algo pase. Amén. Si muchas veces nosotros empezamos a orar en la dirección correcta, tal vez Dios te escuche. Si nosotros empezamos a establecer principios cristianos en nuestra vida, tal vez las cosas empiecen a cambiar. Amén. Jesús tiene el poder para cambiar las situaciones de nuestras vidas. Amén. El otro día hablaba con una mujer y me decía que ella estaba frustrada y cansada de la vida y que sus problemas eran más grandes que Dios y que ni Dios la podía ayudar. Imagínense los problemas que tenía esta persona. Amén. La realidad es que cuando nosotros creemos eso, no le damos lugar a Dios. Amén. Porque ya dejamos de orar, porque ya dejamos de hacer cosas, de hecho dejó de venir hasta en la iglesia, porque ella creía que los problemas que ella tenía, Dios no le podía ayudar. Amén. Y esto es creer en un Dios insignificante. Dios no es un Dios insignificante en nuestra vida. Dios puede hacer algo sobrenatural en nosotros. Amén. Por eso ella dice, si tan solo tocara su manto. Esto es un acto de fe. Amén.
La fe sin obras es muerta. Amén. Y no estamos hablando de algo físico en este momento, no estamos hablando de que yo te voy a pasar un manto y que lo vas a tocar y que vas a ser sanado, sino que el Espíritu de Dios puede estar ahí, amén. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es en sí misma muerta. Por eso esta mujer se movió, fue hasta ese lugar, pero la multitud la apretaba y no la podía dejar llegar hasta Cristo Jesús. Marcos 5:31 dice, sus discípulos dijeron, ¿qué? Le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Amén. ¿Cuántas veces escuchamos, ¿no?, que en los colectivos sacan los celulares, te roban cosas y ni cuenta nos damos? Amén. No nos damos cuenta de que pasa eso. Pero muchas veces ellos aprovechan esa situación, ¿no?, de que está toda la gente apretada, toda la multitud ahí, y aprovechan para robarte. Imaginémonos esto. El manto de Cristo Jesús era algo que era holgado, ni siquiera tenía una sensibilidad él, pero él siente algo. Amén. Siente que poder había salido de él y el poder fue movido por la fe de esta mujer. Amén. La fe es la motivación que sana. Amén. Esta mujer no fue quejándose. Amén. No empezó a poner excusas, no empezó a quejarse de por qué Dios estás tan lejos. Jesús, tengo que ir hasta allá. Si yo ya probé con esto, ya probé con lo otro, ¿por qué no directamente me sanás? ¿Por qué no venís hasta acá? ¿Por qué es tan imposible? ¿Por qué tengo que caminar hasta ese otro lugar? Amén. Naamán, el sirio, se había quejado de la sanidad que Dios le iba a dar, ¿no? Este hombre había ido hasta Eliseo, estaba lleno de lepra, y le dice a Eliseo que lo sane. Y Eliseo manda a su sirviente, ni siquiera va a él, y le dice, decile a Naamán que vaya hasta el río y se zambulla 7 veces. Y Naamán sale todo enojado, diciendo, yo pensé que iba a salir y que iba a invocar el nombre de su Dios y que iba a poner su mano en el lugar de las heridas y yo iba a ser sano. Pero nada de eso pasó. Amén. Y se va enojado este hombre. Enojado, furioso y enfermo. Amén. Porque muchas veces nos quejamos de cómo Dios se manifiesta, nos quejamos de cómo Dios quiere hacer su obra en nuestra vida. Pero qué diferente fue cuando él obedeció. La sanidad completa vino hacia su vida. Amén. Esta mujer nada le importó. Se hizo espacio entre medio de todas las personas para simplemente acercarse a Cristo Jesús. Amén. Por eso la fe te mueve, te impulsa a hacer algo. Amén. Ella dispuso su corazón y fue a Jesús. Lamentablemente, una fe muerta es decir que tenemos fe, pero no hacer nada. No leer la Biblia, no orar, no venir a la iglesia. Amén. Creer solamente en que algo va a pasar, tener una fantasía en tu mente, pero lamentablemente no hacer nada es lo peor que podemos hacer. Marcos 5:27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Amén. Ella simplemente escuchó que Jesús estaba por ese camino. Había escuchado que Jesús tal vez la podía sanar. Ella había probado con todo, ya no sabía qué hacer, ya no tenía más expectativas de vida. Dijo, me voy a morir con esta enfermedad. Pero sin embargo, cuando escuchó hablar de un Dios sanador, cuando escuchó hablar de que Dios podía hacer algo en su vida, ella se acercó. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Ella se levantó y fue hacia él. Jesús en ningún momento se acercó a ella. De hecho, ella vino por atrás de Jesús. Jesús ya había pasado por donde ella estaba. Y ella fue corriendo hacia atrás de él. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Y lo que nosotros vemos es cómo ella activa el poder de Dios. Amén. Y la pregunta es, ¿nosotros podemos hacer lo mismo? ¿Podemos activar el poder de Dios con nuestra fe? Muchas veces nuestra condición nos hace dudar si Dios es efectivo,
si Dios te va a sanar, si Dios te va a perdonar. Amén. Una persona vino una vez también diciéndome que las cosas que él había hecho, Dios no lo iba a poder perdonar porque se sentía sucio, inmundo. Amén. Decía, Dios no me va a querer perdonar. Marcos 5, 32 y 33. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Amén. La vergüenza que ella tenía. Amén. Muchas veces llega a nuestra vida y no nos queremos acercar a Cristo Jesús porque ¿qué van a decir de nosotros si nosotros éramos las peores cosas en el mundo? Hacíamos esto, hacíamos lo otro. Amén. Y te vienen y te dicen, ahora te haces el santito. ¿Cuántas veces me habrán dicho eso? Amén. Ahora te haces el bueno. No queremos estar en la iglesia porque no queremos que nos digan religiosos. Ahí va la aleluya. Amén. O ahí va el monje. Y la realidad es que gente nos van a criticar. Amén. Si menospreciaron a Cristo Jesús, si rechazaron a Cristo Jesús, Él nos dice, acuérdense que a mí me rechazaron primero. No nos sintamos con dolor, sentámonos gozosos, porque sabemos que si ellos nos rechazan, Jesús nos acepta en el cielo. Amén. Así que cuando nosotros veamos nuestra situación, nuestra condición inmunda, porque si vos lees en Levítico 15, 25 al 27, esta mujer no podía acercarse a las personas, no podía acercarse a Jesús. Pero ¿sabés lo que es increíble de esta historia? Que lo impuro, Dios lo hace puro. Amén. Dios cambia toda la inmundicia que podemos tener en nuestro corazón. Dios lo transforma en una pureza. Amén. El manto de Jesús era lo que iba sobre la cabeza de Él. Era lo que se usaba antiguamente para poder orar. Amén. Se llamaba tzitzit, ¿sí? Y esto era una representación de Dios, porque este manto iba sobre la cabeza. Y se lo consideraba el manto de la oración, amén, con 4 cuerdas, con 4 puntas y 8 flecos por cada punta. Y esto representaba el nombre de Dios y las leyes de Dios, amén. Era algo, por así decir, en ese momento sagrado. Algo que ella no podía tocar, algo que ella no podía acercarse. Pero sin embargo, a pesar de toda su condición, a pesar de ella saber lo que estaba haciendo, no le importó, se desafió, se acercó y fue sana. Amén. A veces nuestras condiciones nos quieren alejar de Dios. Amén. Y vienen personas o tal vez pensamientos que nos dicen no te lo mereces, no servís para el reino de Dios, no vas a cambiar nunca. Pero déjame decirte que eso es una real mentira del mismísimo infierno. Nunca creas las palabras que vienen de Satanás, porque Satanás viene a querer destruir todo lo bueno y todo lo puro que Dios quiere traer a nuestra vida. Dios quiere hacer una restauración, Dios quiere hacer algo nuevo, pero tenemos que creerle, tenemos que aferrarnos a Él. Amén. Dios nos muestra su amor por nosotros. Marcos 5:34 dice, y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sanada de tu azote. Jesús viene a liberar, viene a sanar, viene a restaurar. Amén. Nos viene a condenarnos. Él siempre va a querer hacer algo nuevo en nuestra vida. Y esta mujer, en su época, lógicamente era imposible que ella se acerque a un sacerdote. No podía entrar en una iglesia, no podía entrar en un templo, lo tenía completamente prohibido. Pero ella se acercó a Cristo Jesús. Amén. Lucas 8:46 dice, pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Nuestra fe puede mover a Dios, puede mover el poder que Dios tiene. Amén. Pero tenemos que entregarnos completamente y ir decididos a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. No por una conveniencia, no temporalmente, sino entender que Dios puede hacer sobrenaturales, puede purificar corazones impuros. Amén. Por eso Él quiere que nosotros nos acerquemos con confianza a Él. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros hablamos de gracia, estamos hablando de algo que no nos merecemos. Sinceramente, y por lo que dice las Escrituras, nosotros no nos merecemos el perdón de Dios. Porque Dios es puro, es santo, es perfecto.
Y nosotros deberíamos hacer eso. Pero la realidad es que cuando Cristo Jesús muere en la cruz y derrama hasta la última gota de su sangre, cubre todas esas maldades que nosotros habíamos hecho. Nuestros pecados, nuestras falencias, nuestros errores. Dios nos cubre, amén, y nos hace puros y limpios para vivir una vida santa con Él. Salmos 104 al 5 dice: vengan a las puertas y a los atrios de su templo con himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias, bendigan su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo Jesús, no estamos acercando a un Dios malo, un Dios rencoroso, un Dios que nos va a querer maldecir, un Dios que va a querer venir a destruirnos, sino todo lo contrario. Él quiere darnos una nueva oportunidad, Él quiere sanarnos, restaurarnos, quiere traer liberación a nuestra vida. Amén. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Dios no quiere condenación. Amén. Cuando los apóstoles habían ido a una ciudad y en esta ciudad habían sido rechazados, le preguntaron a Jesús: ¿hacemos que descienda fuego del cielo? Y Jesús le dice: ustedes no entienden nada. Yo no vengo a condenar a la gente, no vengo a matarlos. Yo quiero que todos sean salvos. Amén. Jesús quiere que seas salvo en esta noche. Jesús quiere que restaures tu vida. Amén. Hoy podemos acercarnos a Cristo Jesús y ser libres. Amén. Podemos ser sanados y salvados, pero depende de nuestras decisiones. Amén. Quiero que cierres tus ojos y inclines tu rostro. Quiero hacer un llamado de salvación en esta noche para aquellas personas que quieran aceptar a Cristo Jesús. Por respeto y reverencia a Dios, vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros ojos. Y aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, quiero que levantes tu mano en este día. Amén. Dios bendiga tu mano, puedes bajarla. Quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Cambiando